El Dortmund este año ha hecho historia cargándose al PSG en semifinales de Champions y metiéndose en la final. Absolutamente nadie se esperaba que llegaran hasta aquí, menos aún con la plantilla que tenían sin ningún nombre top. Es más, ya en la fase de grupos se les daba por eliminado. Cayeron en el grupo de la muerte con el PSG y el Milan, que eran los favoritos para pasar. Así que en este vídeo vamos a hablar sobre 5 clubes que hicieron una Champions histórica sin ser los favoritos. Imagina un equipo de segunda división que consiga ascender a primera y al año siguiente está levantando la orejona. Y es que durante el antiguo formato de la Champions era muy común que varios equipos pequeños la ganaran. Por ejemplo, tenemos el caso del Aston Villa, el Esteagua, la Estrella Roja, ya que en aquella época los únicos que iban a Champions eran los campeones de cada liga. Así que es más probable que se te dé la sorpresa si solamente hay un equipo de la Premier que si hay 4 o 5. Pero en este vídeo vamos a hablar sobre el caso más curioso, el del Nottingham Forest. La época dorada de este equipo empezó en el 1977, año en el que consiguieron ascender a primera división inglesa. Para su regreso a la élite del fútbol ficharon a varios jugadores: Colin Barrett, Kenny Barnes, Larry Lloyd. Estos jugadores se convirtieron en estrellas del Forest, llevándolo a los primeros puestos de la Premier y acabaron ganando la liga. Es decir, que al año siguiente jugarían Champions, en aquel entonces llamado Copa de Europa. Su debut en la competición fue excelente. Uno de los partidos más destacados de esa competición es cuando el Nottingham consiguió derrotar al Liverpool, que había sido campeón de la Champions los 2 años anteriores. Finalmente consiguieron llegar a la final y le ganaron al Malmo por 1-0. Pero ahí no acabaría la cosa, porque al año siguiente completaron la gesta histórica derrotando en la final al Hamburgo y consiguiendo su segunda Copa de Europa 3 años después de su ascenso. Una barbaridad que seguramente no volvamos a ver en la vida. A partir de aquí hablaremos solo del formato Champions. Quería hacer esta mención al Nottingham Forest porque me parece una gesta histórica, pero claro, fue con el formato Copa de Europa, donde era muy sencillo que equipos pequeños acabaran avanzando muchas rondas. En 1998 nos encontramos al histórico Dinamo de Kiev de Andriy Shevchenko, equipo que en cuartos de final de la Champions fue capaz de eliminar al Real Madrid, que en ese momento era el vigente campeón de la competición. Además, Shevchenko fue el máximo goleador de todo el torneo con solo 23 años. Esta actuación le haría fichar por el Milan la siguiente temporada y años después, en 2004, consiguió ganar el Balón de Oro. Finalmente, el Dinamo de Kiev se quedó a las puertas de la gran final, ya que empataron 3-3 en las semifinales contra el Bayern de Lothar Matthaus, Oliver Kahn, y luego en la vuelta acabaron cayendo por 1-0. A principios de la década de los 2000, el Valencia se convirtió en uno de los equipos más importantes de toda Europa, colándose hasta en 2 finales de la Champions consecutivas. La primera de ellas cargándose al Barça en semifinales y evitando que hubiera un clásico en la final contra el Real Madrid. La plantilla de este Valencia contaba con auténticos jugadorazos, como Cañizares, Albelda, Mendieta, y aún así no fueron capaces de hacerle frente al Real Madrid, que consiguió derrotarles por 3-0. Este Madrid tenía también un equipazo con Morientes, Raúl, McManaman. Al año siguiente tuvieron su revancha metiéndose de nuevo en la final. En semi se cargaron a otro equipo revelación del torneo, el Leeds United. Los jugadores más reconocibles de esa plantilla eran Kewell y Rio Ferdinand. Pero aún así, esta final contra el Bayern volvió a ser muy cruel para el equipo valencianista, que aunque en los primeros minutos consiguió adelantarse con un gol de penalti, y además pocos minutos después el Bayern también tuvo la oportunidad de los 11 metros y acabó fallando, los alemanes consiguieron empatar el partido en la segunda parte, también de penalti. Sí, se pitaron 3 penaltis en esta final y además la Champions acabó decidiéndose por una tanda de penalti, que con la igualdad en el marcador acabó llevándose el Bayern de Múnich. Ahora vamos a hablar sobre la temporada con más sorpresas de la historia de la Champions. Y es que en el 2004 nos encontramos con una final que enfrentaba al Oporto contra el Mónaco, 2 equipos en los que nadie confiaba al principio de la competición. Vamos a empezar hablando del Mónaco. Consiguieron remontarle un 4-2 al Real Madrid de los Galácticos, con Figo, Ronaldo, Zinedine Zidane. Le metieron un 3-1 en la vuelta con goles de Giuli y de Morientes, clasificándose por los goles fuera de casa. Además, en semifinales se cargaron a un Chelsea con Lampard, Makelele, Crespo, y consiguieron plantarse en la gran final contra el Oporto, que además en la fase de grupos también enfrentó al Real Madrid, con menos suerte que el Mónaco porque empataron un partido y perdieron el otro, y luego consiguieron cargarse en cuartos de final al Manchester United y en semifinales al Super Depor, otro equipo que perfectamente también podría entrar en este top. Tenían jugadores como Manuel Pablo, Valerón, Albert Luque, y no solo se plantaron en unas semifinales de la Champions, sino que además estuvieron a punto de meterse en la final. La ida contra el Oporto quedó 0-0 y en la vuelta acabaron perdiendo por un solo gol. Finalmente el Oporto acabó ganando la Champions por 3-0. La verdad que es muy sorprendente también porque el Mónaco había hecho muchísima mejor Champions. Casualmente los 2 jugadores más destacados de este Oporto fueron Deco y Ricardo Carvalho. Deco años después acabaría en el FC Barcelona, mientras que Ricardo Carvalho en el Real Madrid.
Madrid. Pero con esta derrota no terminó la historia del Mónaco en la Champions, ya que hace varios años, en el 2017, volvieron a sorprender con una plantillaza histórica. Muchos lo recordarán, habían jugadores como Fabinho, Bernardo Silva, Tomás Lemar, Kylian Mbappé. Pues este equipazo empezó esa Champions cargándose ni más ni menos que al Manchester City, que también tenía jugadorazos, el Kun Agüero, David Silva, Kevin De Bruyne, Yaya Touré. Después de eso se plantaron en semifinales contra la Juventus. Al Mónaco les fue imposible hacerle frente y acabaron perdiendo tanto la ida como la vuelta. El siguiente equipo del que vamos a hablar tiene una historia muy similar a la del Mónaco, y es que el Villarreal en los últimos 20 años se ha quedado hasta en 2 ocasiones cerca de meterse en la gran final. La primera fue con Manuel Pellegrini en el año 2006, además en su debut en la competición, con una plantilla historiquísima. Tenían estrellas como Forlán, Riquelme, Marco Sena. Uno de los equipos que consiguieron eliminar fue el Inter y se clasificaron a semifinales, donde les esperaba el Arsenal de Thierry Henry, equipo contra el que perderían en Londres por 1-0, y en la vuelta Lehmann le pararía un penalti a Riquelme en el último minuto. Este penalti podría haber empatado la eliminatoria y cambiar la historia del fútbol. La segunda vez fue mucho más reciente, en el año 2022, ya que tras ganar la Europa League, el submarino amarillo conseguía la clasificación el año siguiente a Champions, y ya desde el inicio no pasaron para nada desapercibidos. Jugaron un partidazo contra el Manchester United, que acabó remontando Cristiano Ronaldo en el último minuto, y además se clasificaron a octavos de final en un partidazo tremendo contra el Atalanta, que acabó con un resultado de 3-2 para el Villarreal. Y a partir de aquí comenzó la gesta histórica. En octavos de final consiguieron cargarse a la Juventus, en cuartos se cargaron al Bayern de Múnich, y en semifinales, aunque no consiguieron pasar, le dieron muchísimos problemas al Liverpool, que había conseguido un 2-0 muy sencillo en la ida, pero que en la vuelta el Villarreal consiguió empatar 2-2 en tan solo la primera parte. Luego ya en la segunda parte sí que es verdad que el equipo se cayó por completo y acabó pasando el Liverpool de manera muy sencilla, pero con los 2 primeros goles le metieron un poco el miedo en el cuerpo. El Ajax es un equipo histórico de Europa que ha tenido plantillas plagadas de estrellas, aunque esto en los últimos años ha cambiado muchísimo. Ahora es muy difícil ver a los neerlandeses colándose en rondas muy avanzadas de la competición, pero es que el 2019 era su año. Su once inicial era espectacular, tenían jugadores como Tadic, Ziyech, De Ligt, De Jong, y todos ellos en su prime. Empezaron en octavos cargándose al Real Madrid con un 1-4 en el Bernabéu. En cuartos sacaron a la Juve de Cristiano, que era una de las favoritas para levantar la orejona. Tristemente se quedaron a las puertas de la gran final y cayeron en semifinales, además contra el peor equipo que habían enfrentado en todo el torneo, el Tottenham, en una eliminatoria piquísima en la que el Ajax se llegó a poner 3 goles arriba, pero con una exhibición increíble de Lucas Moura, el Tottenham consiguió darle la vuelta al marcador. El brasileño metió un hat-trick que quedará para el recuerdo, y por la diferencia de goles se clasificaron a la final. También me gustaría mencionar a 2 equipos que no entran como tal en el top, pero que sí que sorprendieron al mundo llegando a semifinales de la Champions. En 2020, debido a la situación de la pandemia y a las eliminatorias a partido único, se dieron algunos resultados bastante curiosos, que acabaron con el Olympique de Lyon y el Leipzig cargándose equipos como el Manchester City o el Atlético de Madrid, y quedándose a un solo paso de la gran final, porque tanto Bayern como PSG les barrieron de la Champions sin ningún tipo de problema. Y por supuesto, qué mejor forma de acabar el vídeo que hablando del propio Borussia Dortmund, finalista de la Champions en el año 2013. Tenían un equipazo espectacular, con jugadores a los que todos recordamos con muchísimo cariño, excepto los madridistas. Tenían a Götze, Royce, Gundogan y el jugador que marcó por completo la diferencia, Robert Lewandowski. El polaco consiguió meterle 4 goles al Real Madrid en semifinales. Y ojo, porque el Real Madrid en la vuelta estuvo a punto de hacer una remontada histórica. Se quedaron a un solo gol en el Bernabéu y el resultado global fue de 4-3. Y por supuestísimo aquí también tenemos que hablar del Euro Málaga, equipo al que el Dortmund se había cargado con muchísima polémica en los cuartos de final, y que también fue una de las mayores revelaciones de la historia de la competición. Su plantilla tenía jugadores como Isco, Joaquín, Julio Baptista, y estuvieron a punto de meterse en semifinales si no fuera por la remontada que le hicieron en el descuento. Iban ganando 1-2 y acabaron perdiendo 3-2 ese partido. Sin duda una de las derrotas más duras que se recuerdan en la historia del deporte. Ya en la final, el Dortmund de Jürgen Klopp acabó cayendo con el Bayern de Múnich, equipo que venía de cargarse al Barça de Guardiola en su prime por un 7-0. Aún así la final la verdad es que estuvo bastante igualada, y la acabó decidiendo Robben en el minuto 90 metiendo el 1-2. Y bueno, espero que les haya gustado este videito. Ya saben que si ha sido así pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra y adiós, nos vemos.